Antecedente del teatro. Está el antecedente del teatro no referencial, que tenemos a Alfred Jarry, que el humor tiene elementos de socializador, personajes guiñolizados y uso de palabras malsonantes y referencias sexuales. Antonin Artaud, la crueldad como presencia obligada, presentación de conflictos de una forma descarnada y violenta. Luigi Pindarello. La obra es un juego de apariencia donde resulta difícil distinguir la realidad de la ficción. Los antecedentes del teatro referencial tenemos a Anton Chejov con obras con poca acción y muestran un conflicto soterrado que esconde un torrente subterráneo de emociones. Eugene O'Neill, que tiene la necesidad de los personajes de forjarse mundos de ilusiones que sustituyen una realidad insatisfactoria. Y Bertolt Brecht, con la obra que es un altavoz de los conflictos sociales y el teatro es usado como instrumento político. Las innovaciones del teatro. Tenemos el silencio, con la pausa y los silencios son un elemento más de la comunicación. La palabra comparte importancia con elementos no lingüísticos. Después tenemos sonidos, luces y escenografía. Con los avances técnicos permiten a los dramaturgos ambientes que sugestionan al espectador. Es un elemento complementario de la palabra y del silencio. Las metáforas y símbolos. Para adquirir significado pleno, las obras y los personajes deben ser entendidos en clave simbólica. Su decodificación suele implicar una lectura existencial que cuestiona el papel del hombre dentro del mundo y la ruptura del decoro, que no hay temas tabú en el teatro ni palabras que no se deben utilizar. Las tablas se convierten en un espacio de absoluta libertad que pretende provocar. Antecedente. El teatro no referencial. Las obras suelen presentar conflictos sencillos, pero que esconden una complejidad de naturaleza simbólica. Estas obras se sitúan en tiempos y espacios determinados. El teatro referencial. Las obras presentan conflictos complejos que profundizan en la psicología de los personajes y se sitúan en espacios y tiempos conocidos por el espectador. La estructura de los personajes y espectáculos del teatro no referencial. Hay una ausencia de estructura narrativa clara. El conflicto es simbólico y las acciones son ilógicas. Hay reiteración de las acciones o inclusionación. Las obras terminan donde comienzan y los personajes carecen de un estricto rigor psicológico y presentan cambios bruscos de ánimos, reacciones inesperadas, incluso de cambios de roles. Son frecuentes las repeticiones obsesivas de enunciados, el humor, las metáforas, etc. La luz y el oscuro, el objeto, la repetición de movimiento y el silencio adquieren más valor que las palabras. Estructura, personajes y espectáculos del teatro referencial. La estructura es la misma que la del teatro narrativo. El conflicto es real y las acciones son lógicas. Podemos seguir una evolución a la peripecia de los personajes a través del diálogo. En los personajes es importante su coherencia psicológica. Cada personaje tiene una forma de hablar adecuada a su condición. Teatro no referencial. Un heredero de la crueldad. Jean Genet, 1910-1986. Genet escribe lo que el crimen ha hecho de él. No persigue el bien, sino que los personajes se regodeen en el mal. Convertir el mal en otra opción más que tomarle la vida no hace sino reflejar una idea omnipresente en el teatro de Genet. De ahí la crítica despiadada de este autor a la moral y al poder. Las relaciones de jerarquía y presentación, el juego de dualidades, intercambio de roles y teatro dentro del teatro es típico en sus obras. En definitiva, el teatro de Genet es antinaturalista, que es necesario interpretar simbólicamente para que nos ofrezca una visión certera de la realidad. El teatro del absurdo es el movimiento dramático más importante de la segunda mitad del siglo XX. Los dramaturgos, horrorizados tras la Segunda Guerra Mundial, se quedan traumatizados. La lógica es insuficiente para comprender al hombre. De ahí la recurrencia al absurdo como única forma posible de explicación de las acciones y reacciones humanas. Samuel Beckett, Arthur Adams y Eugene Ionesco son los principales representantes de esta corriente. Samuel Beckett cambió su inglés materno por el francés para escribir, según él, para empobrecerse aún más. Para él, las palabras son una forma inútil de llenar el vacío. Para él, el teatro no es más que los intentos del hombre para llenar el vacío. Tema: incomunicación, soledad y el paso del tiempo. Personaje: la mayoría son seres marginados, condenados a sobrellevar una soledad a pesar de estar acompañados de otros seres con los que establecer una relación de dependencia, aborrecimiento.
Espectáculo. Escenología simple, para exacta y necesario. El significado de esta obra reside en los objetos usados, y las voces, los oscuros y los sonidos forman parte de la obra. Dos dramaturgos ingleses, Pinter y Stoppard, son los autores teatrales ingleses más importantes del siglo XX. Stoppard es autor de Realidad, que trata sobre los límites de lo real. Harold Pinter mira el discurso como si fuera una estratagema constante de describir la desnudez, por tanto el discurso que oímos es una indicación de aquello que no oímos. Contradicciones. Arrojar dudas sobre las cosas es un imperativo pinteriano, nos acerca a una verdad inexistente. Amenaza. Los personajes aparecen en continua amenaza, que nunca llega a materializarse. Ambiente cerrado. La habitación, el espacio cerrado, es el lugar donde se desarrollan sus obras y donde... Dos dramaturgos contemporáneos. Sus obras son capaces de generar una inquietud y un desasosiego que, en pleno siglo XXI, nos hacen sentirnos incómodos como espectadores y nos obligan a cuestionarnos la aparente seguridad en la que vivimos. Dos ejemplos de ellos son el francés Bernard-Marie Coltès, 1948-1989, y el irlandés Martin MacDonald, 1970. Coltès y la impugnación del mundo contemporáneo. Coltès opone la indestructible oscuridad que permanece cuando los filósofos han acabado su conferencia y se han marchado orgullosos de la sala. Coltès difícilmente admite réplica, porque poco se puede replicar a unos personajes que se saben insobornablemente solos, a unos personajes conscientes de que la única forma de relacionarse con los otros es golpear antes de ser golpeado. Hablamos de un teatro que elige la noche como tiempo amenazante, unos personajes marginales, muestran la feroz lucidez de los desahuciados. Las relaciones humanas son relaciones de poder y destrucción. Esto es meras transacciones donde uno exige lo que no tiene y otro se niega a dar aquello que en realidad tampoco posee. Los elocuentes personajes de Coltès ni siquiera es ya un intento por ocultar el vacío, y dentro de él todos estamos solos. Algunas de sus obras son La noche justo antes de los bosques, El muelle oeste, en la soledad de los campos de algodón, Roberto Zucco y Mirando atrás con ira. Los jóvenes airados ingleses. A principios de la década de los 50, la escena inglesa estaba dominada por obras que mostraban la vida fácil de las clases más altas. Eran obras amables, acríticas y que olvidaban la realidad social de la época. Un nuevo grupo de dramaturgos reaccionaron contra estas obras, contextos donde los protagonistas pertenecían a las clases más populares. Sus duras condiciones de vida adquirían un papel central, mostraban los sentimientos de frustración, insatisfacción, rebeldía e ira. Algunos de estos autores eran John Osborne, John Arding y Arnold Wesker. Las obras airadas son Mirando atrás con ira, la inauguradora de esta corriente, y El animador, ambas de Osborne, o La cocina de Wesker. Será Jimmy en Mirando atrás con ira quien mejor recoja el sentimiento de estos dramaturgos. Teatro referencial. Teatro norteamericano de los años 50 y 60. Tennessee Williams, Arthur Miller y Edward Albee son los tres autores más importantes del teatro norteamericano de los años 50 y 60, años en los que triunfan sobre los escenarios de Broadway. La mayoría de sus obras tendrán como telón de fondo la familia y las relaciones que se pueden establecer en el entorno familiar. Autores: Tennessee Williams, con sus obras... Me salió malamente. Tennessee Williams. Sus obras son de personajes. Suelen partir de un personaje frustrado, cuya frustración es la incapacidad para adaptarse al mundo y a unas reglas impuestas. Esa frustración le provoca fracaso, miedo e incomprensión. Puede optar por varios caminos: el alcohol, el silencio. Otra vía de escape es la pasión. Asistir a la representación de una obra de Williams es asistir a una caída. Así ocurre en El Zoo de Cristal, un tranvía llamado Deseo, Una gata sobre el tejado de zinc caliente, Dulce pájaro de juventud y, de repente, El último verano. Todos los protagonistas son personajes lastrados por el temor a enfrentarse con una realidad que los limita, seres solitarios y melancólicos que intentan huir. Sin embargo, Williams apuntaba que el mensaje de sus obras era la necesidad de un esfuerzo enorme y universal por conocernos mejor unos a otros.
por conocernos lo bastante para admitir que ningún hombre tiene el monopolio de la verdad o de la virtud, y que de igual modo todos los hombres tienen un rincón en el que habitan la ambigüedad y la maldad. En Arthur Miller, las circunstancias sociales determinarán el fracaso íntimo del individuo, y entre todas las circunstancias sociales hay una que recorre gran parte de su producción: el sueño americano, basado en el consumismo, el materialismo y el éxito personal a toda costa. Aniquila al hombre. Esta preocupación se une en las obras de Miller a una puesta en escena innovadora. El escenario se convierte en un recinto donde la narración lineal se ve alterada por continuos flashbacks. Las transiciones entre pasado y presente son muy fluidas. La experimentación escénica no es un juego inútil ni un lucimiento, sino que potencia la crítica social. No solo nos encontramos a un personaje destruido, tenemos la posibilidad de asistir a todo el proceso de destrucción. Tras su primera obra únicamente realista, llamada Todos mis hijos, Miller unirá en la siguiente sus innovaciones escénicas a la preocupación social. Por ejemplo, paradigmático de esto es Muerte de un viajante después de la caída y el descenso del Monte Morgan. Edward Albee. Con Albee ocurre una de esas cosas tan desquiciantes para quien explica, pero tan mágicas para quien descubre. La creatividad del autor desborda las clasificaciones de los estudiosos. Albee se vale de Steinberg y O'Neill por la parte realista y de Beckett e Ionesco por la parte vanguardista. En obras como La historia del zoo o ¿Quién teme a Virginia Woolf? En ¿Quién teme a Virginia Woolf?, sus protagonistas, George y Martha, han llegado a normalizar un alto grado de violencia verbal. Los insultos y las humillaciones, siempre regados con alcohol, son su forma habitual de relacionarse. De O'Neill y de su obra Aquí está el vendedor de hielo, Albee toma el ambiente de engaño y de autoengaño en el que los personajes deben vivir para hacer soportable su realidad. La diferencia es que los personajes de Albee son conscientes de ese engaño, lo que hace su existencia mucho más descarnada. Sin embargo, en sus obras, Albee añade al realismo elementos provenientes del absurdo. Teatro norteamericano contemporáneo. El público fiel a Broadway había ido siendo sustituido por hordas de turistas ávidos de participar del mayor espectáculo teatral del mundo, aunque para ello hubiese que sacrificar la calidad y dejar solo la cáscara del marketing. En el circuito Off-Broadway primero y en el Off-Broadway después, se fue reuniendo un grupo de nuevos dramaturgos que reivindican el regreso a la palabra como base para sus obras. En esta línea incluimos autores como Sam Shepard y David Mamet. Shepard ancla sus obras en ambientes realistas. Así lo hacen en El niño enterrado, La maldición de la clase hambrienta y El verdadero oeste. David Mamet. Chekhov, O'Neill, Beckett y Pinter son las principales influencias dramáticas de Mamet. De Chekhov recoge la importancia de lo no dicho sobre lo dicho. De O'Neill influye en la necesidad de los personajes de construirse un mundo de ficción para hacer soportable una realidad insatisfactoria. La relación con Beckett y Pinter viene a través de las palabras: silencio, actitudes violentas, sonidos inarticulados, repeticiones, coletillas, inferencias. Con estos materiales, esta autora ahonda en un tema ya trazado por Miller: el fracaso del sueño americano. El dinero como sinónimo de la felicidad y la búsqueda del éxito a toda costa convierten al hombre en depredador de sus semejantes. En este contexto, el engaño, el timo y la mortalidad campan a sus anchas en obras como El búfalo americano o Glengarry Glen Ross. Los personajes mametianos, seres aislados y solitarios, suelen valerse de la palabra como su principal arma contra el mundo. En la mayoría de las ocasiones, este arma es más un escudo que a duras penas si le sirve para resguardarse en un ambiente implacablemente duro.